Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, hoy con una compilación de 5 aterradores relatos que tienen que ver con temas paranormales pero que son muy variados entre sí. Y que créanme, algunos les pondrán los cabellos de punta y otros estoy seguro les resultarán extremadamente interesantes. Por favor, pasajeros, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y pónganse cómodos para que disfruten de este viaje. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Experiencias familiares. Buenas noches, conductor y queridos pasajeros. Aquí de nuevo Marcelo Pérez, para contarles unas experiencias ocurridas a mis familiares. La primera le ocurrió a mi bisabuelo Pedro. Él trabajaba en un obraje cortando árboles en la provincia de Misiones, en Argentina. Una tarde él volvió para su casa, arriba de su caballo por un camino solitario. En eso, escuchó el llanto de un bebé. Se puso a mirar para todos lados. Provenía de debajo de un árbol. Ahí efectivamente se encontraba un bebé llorando, desnudo. Él bajó de su caballo y fue hasta donde se encontraba este infante. Mi abuelo tenía sobre sus hombros un poncho. Se lo sacó y envolvió al bebé con el mismo, al mismo tiempo que le decía: «Pobre, ¿quién fue el desalmado o desalmada que te dejó aquí? Te voy a llevar para mi casa». En ese momento mi abuelo se quiso subir a su caballo, pero este corcoveó. No lo dejaba subir, hasta que después de un rato logró dominarlo y se subió. No habrá hecho ni la mitad del camino, cuando entonces escuchó una voz ronca, gruesa y tenebrosa detrás de él, misma que decía: «¿Te gustan las uñitas que tengo?». Y entonces sintió una serie de rasguños que le pasaron por la cara. «Dios mío», dijo mi abuelo asustado y tiró para atrás a esa cosa que había levantado en el camino, ya que era precisamente el bebé el que había hablado. Al día siguiente, mi abuelo efectivamente tenía las marcas en su cara de este incidente, pero aún así fue a trabajar. En cierto momento, cuando una grúa levantó un árbol pesado que había en el camino, mi bisabuelo encontró doblado su poncho, aquel con el que había envuelto al bebé. No dudó ni por un segundo. Lo tomó y enseguida le prendió fuego. Esta otra historia también le pasó a mi bisabuelo Pedro. Era una noche de lluvia. Mi bisabuelo venía a caballo haciendo el rondín por el pueblo. Él era policía por esa época, cuando entonces vio un perro grande que arrastraba una gran cadena. El animal era todo negro. Mi bisabuelo se le acercó y le dijo: «Se ha perdido, amigo». Sin dudarlo, lo tomó de la cadena. «Venga, vamos para mi casa. Así me cuida a mi familia». Llegaron a la casa de mi bisabuelo. Lo ató en la galería de la casa y en ese momento los demás perros se pusieron a aullar desesperadamente, tanto así que salió mi bisabuela Adela. Y ella mencionó que qué cosa era eso que él había traído. Mi bisabuelo contestó: «Un amigo para que te cuide a vos y a los chicos. Mañana vemos de quién es». Mi bisabuela con recelo se metió a la pieza. Al día siguiente, ya no estaba más el perro ni la cadena. Ambos habían desaparecido, a pesar de que estaban perfectamente atados. Mi bisabuela siempre nos dijo que eso que había traído mi bisabuelo a su casa era el lobizón, ya que por la noche, en la madrugada, ella se había asomado a verlo y pudo contemplar cómo sus ojos antinaturalmente estaban encendidos, como si se tratara de 2 profundas llamas de un color rojo intenso.
Esta última historia que les voy a contar pasó por allá en el 2009. Esto le sucedió a mi sobrina Cecilia Samaniego, a su cuñada Pamela y a mi sobrina Morena, que por aquel entonces tenía 6 meses de vida. Hoy tiene 14 años y, como nota al calce, es una fanática seguidora de la desolada carretera. Esto pasó en el kilómetro 29 de González Catán, partido de La Matanza. Era una noche de invierno. Cecilia venía caminando con su cuñada Pamela, que llevaba en brazos a Morena. En eso pasaron por una casa que está abandonada hace tiempo. Según la mamá de Cecilia, mi prima Silvana, me ha contado que en esa casa no duran los inquilinos, por las cosas extrañas que pasan allí. Cabe señalar que antes ese lugar era un terreno baldío, donde incluso su servidor una noche, caminando junto a su prima Gabriela, vimos un hombre totalmente vestido de negro, en medio del baldío. En fin, ellas iban pasando por esta casa cuando de pronto, del fondo de la misma, salió un perro anormalmente grande y las empezó a seguir. En eso, Cecilia se dio la vuelta para verlo y menciona que su rostro era una cosa espantosa, ya que tenía los ojos rojos y expedía mal olor. Ella se llenó de miedo y le dijo a Pamela que caminara, que hiciera lo que hiciera, no volteara para atrás. Sin embargo, Pamela le preguntó por qué, al mismo tiempo que hizo caso omiso de esta recomendación. Cuando lo vio, se quedó petrificada del susto. «Sigue avanzando», dijo Cecilia, y mientras caminaban iban rezando, hasta que llegaron a su casa. A los gritos pidieron que les abrieran. Cuando lo hicieron entraron corriendo, cerrando la puerta tras ellas fuertemente. Mi tía Rosario las recibió y les preguntó que qué les pasaba, a lo que ellas comentaron lo sucedido. Mi tía buscó agua bendita y empezó a bendecir la casa y a ellas. Luego les dijo que eso que las había perseguido era el lobizón, una vieja leyenda, de la cual existen muchos relatos en Argentina, y al parecer, esa noche ellas se encontraron con ella. Espero que les hayan gustado estos relatos. Me despido de ti, conductor y pasajeros, enviándoles un fuerte abrazo. Atentamente, Marcelo Pérez. Hasta la próxima. Segunda escala. Santo o aparición. Hola, querido conductor. Me llamo Macarena y vivo en Lima, Perú. La historia que estoy por contarles es totalmente inédita. Solo la saben algunas personas de mi familia, pero la única que sí me creyó en su momento fue mi abuelita, que falleció el año pasado. Bueno, soy venezolana de Valencia, donde nací y crecí, y esta historia ocurrió allí, y es la siguiente. Mi casa era bastante grande. Tenía muchas ventanas y varios balcones. Mi papá tenía la habitación más grande de la casa, y uno de los balcones estaba en esta habitación. Cuando él solía irse de viaje, mi mamá y yo dormíamos juntas allí, ya que mi papá tenía una televisión más grande. Recuerdo que teníamos la puerta del balcón cerrada y la ventana también, pero el poste de luz daba directo hacia la ventana que tenía un vidrio amarillo. Así que a pesar de la oscuridad de la noche, el cuarto estaba alumbrado. Verás, yo tenía un tío que a veces llegaba de visita a altas horas de la noche, porque vivía bastante lejos, en otra ciudad. Así que era normal que a veces por la mañana, no muy frecuentemente, mi tío estuviera en la cocina con mi abuela, hablando. Bueno, esa noche yo estaba un poco enferma, nada grave, solo un poco de gripe, y no lograba conciliar el sueño. Mi mamá ya estaba dormida. Yo estaba acostada, viendo hacia la ventana cuando, de repente, en algún momento de la madrugada, entró un hombre muy alto, vestido de negro, con sombrero y un maletín. Recuerdo que solo fue una sombra, pero era muy clara, muy definida. No vi su cara. Pensé yo que por la oscuridad de la noche. No sentí miedo porque, como dije,
Pensé que mi tío había llegado de visita, así que lo saludé, y me respondió con una voz muy tenue y salió de la habitación. No recuerdo haberlo visto salir por la puerta, porque al instante de que me habló, yo caí en un sueño profundo. A la mañana siguiente, me desperté feliz preguntando por mi tío, el hombre que pensé que había visto la noche anterior. Pero no estaba en la casa, estaba en su ciudad. Desconcertada porque todos en casa me miraban muy extraño, al preguntar por mi tío, fui al cuarto de mi abuelita y le conté lo que me sucedió, a lo que ella me mostró una estatuilla del santo José Gregorio Hernández. En ese momento ella me dijo que seguro él se me había aparecido, y por muchos años eso creí, pero nunca dejé de pensar en eso, porque tal vez lo acepté para no asustarme. Pero hace unos días, escuché una historia de que muchas personas han tenido un encuentro como este, pero más terrorífico, y fue ahí que se me heló la sangre. Porque en esa casa, conductor, no solo viví esa experiencia, en esa casa no había nada bueno. Y pienso que lo que vi no fue un santo, sino más bien un hombre sombra. Adjunto algunas imágenes del santo José Gregorio Hernández, para que juzguen ustedes mismos. Compañeros pasajeros, ustedes tienen la última palabra. Saludos a todos y excelente viaje. Tercera escala. La criatura del camino. Hola, mi nombre es Cristian y tengo una historia para contar. Esta experiencia me ha dejado por mucho tiempo pensando en qué fue lo que vi y también en la reacción que tuve. Cuando tenía unos 8 años, yo estaba en la casa de mi tía con mi hermano menor, que tenía 4 años. Cayó la noche mientras jugaba con mis primos. Yo vivía en un campo donde no había electricidad. En cierto momento decidí irme a mi casa. Eran como las 9 de la noche y mi hermano estaba dormido, así que lo monté en mi espalda y comencé mi camino. La luna estaba clara y se podía ver todo bien iluminado. Entre la casa de mi tía y la de mi familia, había un camino que llegaba hasta mi casa, y del lado izquierdo y derecho había hierba muy alta. Yo seguía con mi camino cuando, a un poco más de la mitad del mismo, de repente, simplemente me paralicé. Por decirlo de alguna manera, mis sentidos se perdieron y me quedé simplemente estupefacto por algunos segundos. Después, salió esa cosa del lado izquierdo del camino y se posó frente a mí. Tenía la forma de un animal de 4 patas. Era parecido a un perro, pero, por decirlo de algún modo, estaba hecho de oscuridad. No era un cuerpo. Tenía forma como de un animal, pero era como energía acumulada, muy oscura. A pesar de esto se podía ver muy bien, porque la luna estaba brillante. Este ser era como de mi tamaño, y al pasar delante de mí, fue que me miró. Posteriormente, siguió su recorrido hacia el lado derecho y entró a una finca que se encuentra ahí. Tras unos segundos, por fin volví en mí y me pude mover para seguir mi camino. Sé que es una historia corta, pero se las comparto porque quisiera saber si alguien más de los pasajeros se ha encontrado con un ser parecido, con esta especie de ente que pudiera parecer tiene la capacidad de paralizarte. Quiero decirles que curiosamente al encontrarme con él, no sentí miedo porque, mejor dicho, no sentí absolutamente nada. Era como si en ese momento yo fuera un cascarón vacío. Tanto así que fue hasta segundos después que yo pude racionalizar y pensar para mis adentros, ¿qué diablos fue eso? Le he preguntado a muchas personas si han visto algo parecido o si se han paralizado al ver a esta especie de espíritus, pero ellos me han dicho que no. Esta es mi historia, conductor y pasajeros. Aunque corta, espero les haya resultado interesante.
Saludos a todos. Cuarta escala, el espectro de la azotea. Buenas noches, como siempre, mi querido conductor y compañeros pasajeros. Les escribe su amigo Lord Morganus, con una anécdota más de mis trabajos. En esta ocasión, cuando fui seguridad de un hotel, y posteriormente fui su recepcionista. Esto ocurrió hace como 20 años. No diré el nombre del hotel, pero sí diré que es famoso en mi pueblito, Dabajuro, en el estado Falcón, en mi querido país Venezuela. Este hotel tiene la particularidad de estar a orillas de la vía principal que atraviesa el estado y une varios pueblos. En fin, un día comencé a trabajar ahí como vigilante de seguridad. El sitio era bastante tranquilo, salvo por los huéspedes que siempre llegaban a pasar una noche, y ninguno se quedaba más de lo debido, ya que este es más bien un hotel de paso. Aún así, el sitio es grande y tiene muchísimas habitaciones. Yo me encargaba de dar rondines y de ver que todo estuviera en orden en las instalaciones. Prácticamente supervisaba todo. Pero de noche ocurrían fenómenos extraños. Siempre se podía escuchar a alguien en los pisos superiores usando la regadera o tele, pero al ir a revisar, no había nadie. También se escuchaban pasos en las escaleras. Se oían risas de niños en los rincones, como si hubiera en efecto infantes jugando por ahí. Pero no había nadie. Lo peor era el espanto de la azotea. Se cuenta que era una muchacha, que era muy casta y pura, y decidió buscar una pareja para honrar a Dios con un matrimonio feliz con hijo. Lo consiguió, pero el hombre se le desvió, pues a veces, al salir del trabajo, se iba a otro camino y terminaba en el bar de ese hotel. Y con cualquier chica que se encontrara, él se pagaba una habitación y ya se imaginan lo que pasaba después. La muchacha prudente se enteró por alguien, pero no quería creerlo. Decía que su esposo era sano y que esas cosas no las hacía. En fin, para salir de dudas se fue a confesar y luego se escabulló en el hotel por medio de un conocido de la parroquia. Se ocultó en el bar y ahí lo vio entrar con varios de sus compañeros de trabajo. Tomaron y luego se puso a charlar con una mesera algo coqueta y en un momento desaparecieron por una puerta que daba al lobby del hotel. Ella lo siguió poco a poco y sigilosamente, y al llegar, se dio cuenta que en una de las habitaciones, él estaba siendo infiel con esa chica. Ella no soportó eso, así que tomó unas sábanas que había en el pasillo sobre una mesita, subió a la azotea, se persignó, se amarró la sábana al cuello y se lanzó. Perdiendo la vida instantáneamente, en ese mismo instante, ya que su cuello se rompió. Se dice que desde ese día, ella se aparece sobre todo en noches oscuras, donde van parejas infieles a tener esta clase de encuentros en el hotel. Y quiero decirles que, siendo yo recepcionista, un día lo pude comprobar. Fui a la azotea a fumar un cigarrillo, aprovechando la hermosa vista y el cambio de turno. Cuando encendí el mismo y empecé a inhalar, escuché un gemido a mis espaldas que me sobresaltó. Y ahí vi a este espectro. La vi a ella, blanca, pálida, con el cabello revuelto. Efectivamente, una marca horrible en su cuello, que fue donde tuvo la sábana, y su cabeza. Era lo peor, ya que estaba doblada hacia un lado, porque su cuello estaba roto. Iba descalza y con la ropa raída. Llevaba la sábana en la mano. Se me acercó, pero tal vez por yo no ser infiel o por no tener pareja, no hizo nada en contra mía. Yo empecé a rezar, y en un parpadeo, este fantasma desapareció. Fue algo de verdad tétrico.
Bajé aún sin terminar mi cigarrillo. Lo dejé arriba tirado en el suelo de la impresión. Tomé algunas de mis pertenencias y hasta ese día trabajé ahí. Este ha sido el fenómeno más fuerte que viví en este hotel y del que no podré olvidarme jamás. Nunca más volví a ese sitio, ni siquiera a buscar mi liquidación. Me la tuvieron que enviar con alguien, porque no quería volver a pisar ese lugar, por temor a encontrarme de nuevo con la horcada de la azotea del hotel. Gracias por escuchar mi vivencia. Saludos a todos desde Maracaibo, Venezuela. Con mucho cariño. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando mucho de este viaje y sus relatos. Antes de ir hasta nuestra quinta y última escala de esta noche, los invito a que se unan a la comunidad de pasajeros y si aún no lo hacen, se suscriban a este canal, activando también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos viajes. Por favor, sigue alimentando a la desolada carretera con tus relatos para que podamos seguir viajando. Puedes establecer contacto a través del correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Y también recuerda que nos podemos conocer y estar en contacto de una forma muchísimo más personal y cercana. Esto a través de mi cuenta personal de Instagram, en donde me encuentras como LocuTonyMX. Apreciaría mucho que te añadieras a ella. Ahora sí, pasajeros, volvamos al camino y al autobús. Que nadie se quede fuera, porque este viaje continúa. Quinta escala. La gárgola del psiquiátrico. Existen relatos extraños, algunos muy macabros y otros sorprendentes, y que parecerían difíciles de creer, pero que son reales, tal como el que le pasó a su servidora. Este tema es delicado, así que espero que comprendan que, sobre todo por respeto a mi familia, es que deseo omitir mi nombre y el lugar donde esto pasó. Resulta que desde hace algunos años tengo un familiar internado en un hospital psiquiátrico, aquí en la ciudad, una situación por demás complicada y, como podrán imaginar, dolorosa para toda la familia, ya que a pesar de que este hospital brinda una atención de calidad, no deja de ser un lugar triste y desolado, por más que el personal se esfuerce en dar un trato humano a sus pacientes. Como es de esperarse, tras ser internado yo comencé a realizar visitas al nosocomio, y fue ahí que me percaté de algo particular, ya que tan pronto lo hice. Al cuestionar a mi familiar acerca de cómo se encontraba, él me dijo que bien, pero que, a pesar de eso, lo que sí era que la gárgola le daba mucho miedo. ¿La gárgola?, le pregunté extrañada. Sí, me respondió, y luego profundizó. Me dijo que por las noches, una grande y terrorífica gárgola se posaba sobre la barda del hospital, misma que daba a un costado de la ventana, y era así que él podía contemplar a este ser. Como podrán imaginar, estas declaraciones las atribuía a la atormentada mente de mi familiar, que a pesar de los esfuerzos, pensé que cada vez se iba deteriorando más y más. Así que no me resultaron extrañas sus palabras. Pensé que tal vez ya estaba padeciendo de alucinaciones. Esto, al despedirme, se lo hice saber a su enfermera y cuidadora principal, que al cuestionarme acerca de con qué me refería por alucinaciones, le compartí íntegras las palabras de mi familiar, y para mi sorpresa, ella reaccionó, esbozando un semblante de seriedad y preocupación, casi como si estuviera dando a notar que ella sabía algo más. La enfermera me mencionó que estaría más al pendiente de él, y el asunto así quedó. Sin embargo, conforme mis visitas siguieron ocurriendo los siguientes días, supe que cada vez más eran los enfermos que se referían a la presencia de la gárgola y se referían a ella con regularidad. La gárgola se presenta, la gárgola viene, la gárgola vuela sobre el hospital. Decían este tipo de cosas. Esto me pareció tan extraño que cuestioné a la enfermera acerca de lo mismo, y así ella no tuvo más remedio que confesarme que efectivamente
Los pacientes hablaban de este ser, asunto que primero se atribuyó a un tema de sugestión colectiva, algo que por principio de cuentas, el personal pensó. Fue un rumor que inició uno de los pacientes y luego se fue extendiendo a los demás. No obstante, había un problema. Personal médico, ahora también, había referido haber visto a la gárgola. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible?, le dije asombrada a la enfermera, pensando que también ahora el personal era parte de esta sugestión grupal, puesto que como una persona escéptica, me era muy difícil pensar en la existencia de un ser parecido. Pero ella se mostró firme en sus declaraciones, aludiendo a que ella misma ya la había visto. No quise debatirle más, y el tema quedó así. Los días pasaron y semanas más adelante, visité a mi familiar en el hospital. Ese día lo hice por la tarde, y al estar más tiempo de lo normal, la noche llegó. Cuando acordé ya eran cerca de las 10. Apurada me despedí de él y salí del nosocomio. Caminaba por la avenida, oscura y solitaria, ya que este hospital psiquiátrico se encuentra a las afueras de la ciudad y no forma parte de la mancha urbana. Continué avanzando y en cierto momento llegué hasta un frondoso y viejo árbol que se encuentra cerca del lugar. Fue ahí que me percaté que debajo de él se encontraba una persona. En primera instancia, la poca luz no me permitió verlo con claridad, así que pensé que se trataba de un hombre que portaba una gabardina. «Buenas no». Intenté saludarlo, pero no pude completar la frase, ya que al pasar por enfrente de él, este ser se levantó, ya que aparentemente estaba sentado en cuclillas, pero al alzarse, pude ver que en realidad medía más de 2 metros, y lo que pensé en un principio era una gabardina, en realidad eran un par de grandes alas que las abrió al levantarse. Al hacerlo también pude ver su rostro, el cual me es muy difícil describirlo, pero solo pudiera atinar a decir que este era horrible y demoníaco. «No puede ser», pensé para mis adentros. «Es la gárgola». La gárgola, aquel encuentro me había revelado, era absolutamente real. Comencé a correr lo más rápido que pude, tratando de orar todo lo que me sabía, ya que sentía que este ser venía justo detrás de mí. En ese momento, casi por intervención divina podría decir, un autobús pasó a mi costado y se detuvo solo unos metros más adelante, abriendo sus puertas. Cuando lo alcancé subí rápidamente a él, y así como lo hice, el chofer cerró las puertas. Mi corazón palpitaba fuertemente, y mientras trataba de controlar mi respiración, intentaba convencerme a mí misma de que aquello se había tratado de una alucinación, de la que ahora yo también formaba parte, de esta sugestión colectiva. No obstante, tan pronto subí al vehículo, el chofer se puso en marcha, y entonces dijo algo que me estremeció completamente. «Usted también lo vio, ¿verdad?». Ahí caí en cuenta. Yo no había imaginado este encuentro, y también este chofer se detuvo porque él logró contemplar a este ser. De otro modo no lo hubiera hecho, porque su unidad no era una de transporte público, sino más bien era un autobús de transporte de personal. A la fecha no he encontrado algo que pueda explicar lo que es o la presencia de este ser, y me gustaría saber si de alguna manera la perturbada mente de los pacientes de este nosocomio está relacionada con sus apariciones. De cualquier manera, a partir de ese encuentro, fue que yo he decidido ya siempre visitar a mi familiar en el horario matutino. Sin embargo, he de decirles, los rumores acerca de la presencia de la gárgola siguen siendo persistentes.
Como podrán imaginar, este encuentro ha sido casi traumático para mí, ya que ha revelado que efectivamente todavía hay mucho de este mundo que desconocemos. Cada que pienso en esta experiencia, no puedo evitar sentir escalofríos, tanto al evocar la imagen de aquel horrendo ser, como al recordar el sonido acompasado de sus batientes y enormes alas, sobrevolando el autobús que aquella oscura noche me salvó de la persecución, de la aterradora gárgola, del psiquiátrico. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,